El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. Bueno, para hablar precisamente sobre la iniciativa, esta tarde nos acompañan José Manuel Belderrain Sáenz, especialista en materia fiscal, y Eduardo Méndez, socio de impuestos de PricewaterhouseCoopers. Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación. Empezamos con José Manuel. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Es lo que la gente esperaba? ¿Será funcional? ¿Qué opinas? Sí, mira, primero esperábamos únicamente una reforma fiscal integral, y esto realmente se presentó una reforma hacendaria, ya que no únicamente están tocando temas de fiscales, sino que se va mucho más allá a temas de políticas públicas, redistribución del ingreso entre los estados y los municipios, quita algunas facultades para el gobierno federal de cobrar ciertos impuestos y los atribuye a los estados y a los municipios. En el tema fiscal, que es mi especialidad, básicamente podría decir que hay 6 puntos importantes en esta reforma. Se elimina el YETU y el IDE. Hay una reforma importante en el IVA, ciertas reformas, en la cual ciertos servicios que estaban exentos o tasa cero se van a gravar a la tasa general, como lo comentaste, igual que la región fronteriza. Particularmente servicios de educación, colegiaturas, inscripciones, compra de casa habitación, renta, intereses de créditos hipotecarios de casa habitación, estarán grabados. También hay una reforma importante en el impuesto sobre la renta, donde básicamente se están eliminando regímenes preferenciales. Entre los regímenes que se eliminan está el régimen de consolidación fiscal, el régimen de pequeños contribuyentes, las IBRAS. También tenemos el IEPS, donde principalmente se está gravando a las bebidas azucaradas o endulzadas, particularmente los refrescos, y no necesariamente tienen que venir como una bebida, sino que pueden venir en polvo, en un jarabe, etcétera. Y también hay reformas muy importantes al Código Fiscal de la Federación, donde sobre todo se disminuyen los tiempos y se aumentan las facultades de las autoridades para establecer créditos fiscales a los contribuyentes. Bien, Eduardo, Enrique Peña Nieto califica este proyecto como una reforma justa en la que el que gana más pagaría más, pero también le pega a la clase media. ¿Por qué? Bueno, de alguna forma, recordemos que tenemos un tema muy importante, que es la reforma energética. Sobre esta base se pretende de alguna forma ser más eficiente en el manejo de los recursos de Pemex, y entonces se baja la carga tributaria a este organismo, a esta institución, y de alguna manera se crea un hueco. Y este hueco, que ya no se va a recaudar a través de Pemex, que la intención es que se reinvierta, se tiene que obtener de algún otro lugar. ¿De dónde se obtiene? De muchos lugares distintos. Y esto es, por eso comentaban hace un momento, que ves el régimen de consolidación fiscal que se deroga, de alguna manera, aunque te dan un régimen de transición a pagar en 5 años, te va a traer mucha recaudación, le está pegando a los grupos grandes, importantes, que también generan mucho empleo. Pero por otro lado también se establece la no deducibilidad de las prestaciones que otorgues a tus empleados y que para ellos sean exentos. Entonces, al no hacerlo deducible, la empresa va a tratar de ya no pagar esas cantidades o en menor cantidad del sueldo. También le pega a esa clase. El IVA, pues el IVA desde hace tiempo que lo estamos discutiendo, no se va a gravar alimentos y bebidas, pero algunos puntos que sí se van a gravar: la venta de casa habitación, los chicles, ciertos sectores que por instancias de tratar de mejorar medio ambiente o por tratar de mejorar la recaudación, nos termina pegando prácticamente a la mayoría. Las colegiaturas, ahora las colegiaturas van a llevar IVA, entonces el que paga una cantidad mínima por la educación, porque está en un colegio privado, pero no es de los más caros, pues tendrá cierto impacto. Los demás tendrán mayor impacto. Ayer yo le comentaba a alguien: pues tú tienes dinero, tienes a tu hijo en tal universidad o en tal colegio que es muy caro. Y me decía: sí lo tengo ahí, pero lo hago con un gran esfuerzo. No significa que yo, que sea el que tenga más, vaya a pagar más. Entonces, creo que es un poquito ya una frase hecha, el que los que más tienen más paguen,
de alguna manera se pretende que paguen todos, más que paguen más los que más tienen, yo creo que paguen todos. Hay varios aspectos que llaman la atención, uno de ellos lo comentaba hace un momento, se comentaba el tema del código fiscal, que a mí me preocupa muchísimo cuando se establece la posibilidad de que el fisco, que el SAT, te recaracterice alguna operación cuando considere que la celebraste distinto a como tienes que haberla celebrado. Esa parte a mí me parece muy preocupante. El IEPS que comentaba también a las bebidas saborizadas, que va a ser un peso por cada litro a esas bebidas que lleven azúcar, aunque sean en polvo, que te generen bebidas y de alguna manera eso te empiezan a encarecer ciertos productos y se empieza a volver una cierta espiral. Tiene que ser muy inteligente el gobierno federal para que si esta iniciativa pasa, contenga un poco la inflación y que trate de generar el gasto. ¿Qué ¿no? tanto impactaría a la industria refresquera? Yo creo. Que ya tiene una postura, la rechaza por supuesto. Sí, claro. Sí tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma encarece ese producto y podría pensarse que podrían absorber ese costo, pero si absorben nada más una parte y la demás la reflejan en el mercado del consumidor, el consumidor se verá afectado. Muchas veces parten esas afectaciones, una la absorben y otra parte la dejan al consumidor, pero a veces los márgenes son en ciertos productos no tan altos y pueden de alguna forma afectar de manera importante. O baja la productividad y pudiera a futuro también afectar a los empleos que generan. ¿Cuál es la postura en este momento de la iniciativa privada ante esta reforma? Mira, también en esa parte de las refresqueras es importante analizar y habrá que ver el efecto de qué tan inelástica es la demanda del consumo de esos bienes. Es decir, qué tanto varía la preferencia del consumidor ante el aumento del precio, ¿no? Porque gran parte de la población en México pues consume este tipo de bebidas endulzantes. La postura de la iniciativa privada en un inicio yo creo que fue de sorpresa, porque no se esperaban todas estas modificaciones al impuesto sobre la renta y se esperaba un IVA generalizado al consumo en IVA en alimentos. Al final me parece que eso no se da debido a que no se logró dar un consenso en el Pacto por México y entonces se presenta una reforma posible, ¿no? Y pues trae cosas buenas también, habría que verlo de esa manera, pues porque somos uno de los países que menos recauda, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, con únicamente 10% de los ingresos del PIB. Somos altamente dependientes de los recursos petroleros y como comentó ahorita Eduardo, al modificarse también el régimen fiscal de Pemex para que Pemex pueda hacer inversiones propias y modernizarse, pues ese hoyo se tiene que tapar de alguna manera. Y si no era mediante el IVA generalizado en alimentos y medicinas, pues se tuvieron que buscar otros mecanismos y otras fuentes de donde se pudieran obtener dichos recursos. Se eleva la tasa al 32%, la tasa máxima a las personas físicas, se limita la deducción hasta el 10% de los ingresos o 2 salarios mínimos, lo que resulte más alto. La exención de casa habitación de 1.500.000 UDIs pasa a 250.000 UDIs. Estamos hablando que antes podías exentar tu casa habitación hasta 7.400.000 pesos aproximadamente y ahora pues queda por ahí de 1.200.000 pesos. Y bueno, es una reforma muy amplia que en realidad hay que analizar y que pues nos tomaría para poder analizar a detalle varias horas Son aquí muchos contigo. puntos. Así es. Fíjate, el día de ayer escuchábamos antes del mensaje presidencial al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que mencionaba que el crecimiento económico del país ha estado un poquito retrasado o lento durante las últimas décadas y uno de los factores que mencionaba era el de la mala productividad en México. Pero ¿qué más le falta al país? ¿Qué más le falta que esta reforma pueda darle en los próximos años? Yo creo que es un paso importante el tema de Pemex, porque de alguna manera había una recarga importante en la parte de fiscalización o del gasto público sobre lo que se recaudaba de Pemex. Entonces creo que es importante y nos da la pauta, pero no es una pauta que al día de mañana vaya a resultar como una varita mágica que te resuelve algo de inmediato. Por otro lado, con esta reforma fiscal, creo que lo que seguiría, si todo se da en condiciones normales, es que los impuestos indirectos sigan siendo más importantes en cantidad y obviamente en cierto nivel de población que a veces no paga impuestos y con los indirectos los obligas a pagar impuesto y bajar un poco la tasa de impuesto de la renta para que el que gana de su sueldo, pague impuestos sobre el sueldo que recibe, tenga más, pague menos impuesto en esa parte y tenga cómo consumir.
Esa es la espiral que se pretende, pero hay un poco de temor, se evidencia en la reforma y te suben incluso la tasa de impuesto a la renta para ingresos de mayores a 500,000 pesos anuales, pero ellos van a pagar 2 puntos más de lo que pagan anteriormente. Tienes menos deducciones como persona física, se elimina el régimen simplificado, el campo está muy preocupado por este tema, va a pagar prácticamente el 40% más de impuestos de lo que pagaba. Entonces, pues yo creo que se va por buen camino. ¿Qué se necesita? Ya son factores incluso también de carácter, en mi opinión, económico global, porque también las economías cuando te invaden de productos pueden tener un boom, lo que pasó con China, lo que pasó un tiempo con Europa, con Corea, y después tienen que desacelerar, te permite entrar al mercado, pero tu moneda si no está bien valuada, pues no compites igual. Creo que es multifactorial que nos vaya mucho mejor. Yo creo que es buen camino, pero claro, cada quien se siente agredido, entre comillas, en la parte en la que tiene que cooperar más o poner más, y todos voltean a ver a los que no están pagando impuestos. Claro. Y esa parte, pues va a ser difícil que fácilmente se resuelva si no hay empleo. Otro punto, no sé si se comentó, me perdí un poquito en esa parte, es el 3% que tendrá que pagar los patrones, un nuevo 3% para poder de alguna forma subsidiar el seguro de desempleo. Entonces tendremos un seguro de desempleo como en otros países, en Europa, en Estados Unidos, pero prácticamente lo va a pagar el patrón con un 3% que va a pagar sobre el salario que está hoy pagando a sus trabajadores. Entonces, buena noticia para el que se quede desempleado, mala noticia para el que hoy tiene que aportar de más. Claro. José Manuel, ya para concluir esta plática en breve, también se habló mucho de la informalidad, que más del 60% de los mexicanos que laboran se encuentran en ese sector, un sector que actualmente está evitando que muchas empresas mexicanas tengan crecimiento. Así es, me parece que es el gran defecto de esta propuesta de reforma fiscal, el que no se ataca con la fuerza que se tendría que atacar a la informalidad y a los que no están pagando ahora, ¿no? Precisamente mediante el consumo en IVA en alimentos se pretendía que pudieran hacer una contribución precisamente el comercio informal y quienes no están contribuyendo. Finalmente me parece que no se llega a una negociación, no se acuerda, pero pues es algo que seguramente la autoridad deberá trabajar en un futuro. José Manuel, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación. Por la plática. Nos vamos a las bolsas de América y el mundo.